Regresamos con Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. En las últimas horas ustedes estuvieron inmersos en una negociación, algunos dicen que fue muy intensa, para convencer a todos los partidos de plegarse a la tarjeta única. ¿Qué fue lo que determinó? ¿Cuál fue la clave para que, por ejemplo, Voluntad Popular aceptara esta premisa? Mira, yo estoy muy orgulloso del proceso que acabamos de vivir. Tú sabes que en Venezuela, en general, independientemente de que los partidos sean de derecha, de izquierda, se llamen liberales o se llamen socialdemócratas o democristianos, generalmente los debates se hacen al peor estilo estalinista, ¿no? Los debates siempre terminan con la gente dividiéndose entre halcones y palomas, duros y blandos, radicales y moderados. Esa necesidad no se produjo a propósito del tema de la tarjeta única. Hubo un intenso intercambio entre los partidos a propósito, bueno, de la utilidad de este instrumento y sobre todo del presente y del futuro de la alianza. Explico, la alianza, la Unidad Democrática en Venezuela está integrada por unas 28 organizaciones, de las cuales unos 10 partidos tienen un importante caudal electoral, unos más, otros menos. Y el proceso de toma de decisiones se da a partir precisamente de ese caudal de votos. Si vamos a una elección con tarjeta única, entonces ya no existe ese rasero para medir la importancia de los partidos. Era necesario entonces discutir, debatir el presente y el futuro de la alianza. Si vamos todos con tarjeta y todos vamos a tener con tarjeta única y todos vamos a tener los mismos votos, entonces ¿de qué manera se organiza, se estructura y se toman decisiones en la alianza? Ese debate había que darlo, se dio y se llegó felizmente a este resultado. Por eso digo, no tuvimos uno de esos debates caricaturescos de duros y blandos, de radicales y moderados, tuvimos un intercambio sereno y ponderado de razones a propósito de esto. Eso en relación al tema de la tarjeta. El resultado de eso nos da un comando unitario de campaña y una estrategia común, donde, bueno, la estrategia común ya no es lo que antes se llamaba un paraguas, ¿no? Porque el fulano paraguas común generalmente nadie le hacía caso, estaba allí pero nadie le hacía caso. Ahora sí tenemos una estrategia que le duele a todo el mundo porque todo el mundo ha contribuido a construirla. Y el comando es expresión de la expresión física, organizativa, política de ese trabajo que le va a dar cabida además no solamente a los actores políticos, sino a los actores sociales. Una duda que queda por allí para mucha gente, entre estos candidatos que fueron inhabilitados, lo que significa un veto, una prohibición de participar en el proceso, entre ellos María Corina Machado, por ejemplo, Pablo Pérez, Ceballos, etcétera, han dicho que van a insistir en inscribirlos, pero si después el Consejo Electoral dice que no pueden asumir o alguien dice que no van a perder un cupo allí en la Asamblea. No, eso no está planteado, fíjate. No está planteado, como diría tu presidente Pérez, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es decir, las inhabilitaciones, yo comprendo la necesidad de explicarlo a tu audiencia del exterior, porque es que esto es una excrescencia del modelo autoritario en Venezuela. En un país normal, la oposición decide sus candidatos, el oficialismo decide sus candidatos y el pueblo es quien habilita o inhabilita con los votos, ¿verdad? En Venezuela no. En Venezuela el gobierno quiere elegir los candidatos del oficialismo, pero también quiere decidir quiénes son los candidatos de la oposición y para eso utiliza un mecanismo pedestre, que son las llamadas inhabilitaciones. Unas son inhabilitaciones políticas, otras son inhabilitaciones administrativas, es decir, por vicios de forma en una declaración de bienes, una declaración jurada de bienes, por ejemplo, una cosa que ameritaría, en caso de ser real, una multa, por ejemplo, le aplicaron a un político venezolano una inhabilitación por 10 años, para no optar a ningún cargo público. Recuerden ustedes que en Venezuela la pena máxima por un delito horrendo son 30 años de prisión. Bueno, ese tipo de cosas están ocurriendo. ¿Qué decidió hacer la oposición democrática frente a esa realidad? Dos cosas. En primer lugar, nosotros no vamos a inhabilitar a nuestros hermanos. Nosotros no vamos a inhabilitar a nuestros dirigentes. Nuestros dirigentes van a ir, ¿no? Y van a presentarse y van a tratar de inscribirse. Porque, en rigor, la inhabilitación administrativa no obsta para que ellos puedan ejercer su derecho a ser postulados como candidatos a diputados. Pero existe la posibilidad de que aparezca en el momento de la inscripción, que aparezca en pantalla el famoso código 9 que los inhabilita. Si eso es así, entonces en ese momento nosotros tomamos la fotografía de la pantalla con el código 9, que es la prueba, no de que nuestro candidato se retiró
¿no? Se inhibió, sino que fue y no lo dejaron. Eso va para el expediente que estamos construyendo. Y por supuesto tenemos nosotros las opciones de recambio para que no haya esa vacante, no haya ese vacío al cual tú aludes. Ya está lista, valga la cacofonía, la lista de todos los candidatos que van por consenso, por elección directa, etcétera, en todas estas plataformas opositoras. Sí, Chugo Torrealba es candidato, por ejemplo. No. Yo me operé de eso y salí bien hace mucho tiempo. Yo no soy candidato a nada. El único cargo al que yo aspiro lo inventaron los romanos hace muchísimo tiempo. Es el cargo de tribuno de la plebe y es el cargo que ejerzo orgullosamente en mi país. Mi trabajo en la Alianza Democrática es ayudar a armar juego y ese fue el encargo que se me dio y es el encargo que hemos realizado hasta ahora con la ayuda de mucha gente, por cierto, con la ayuda de la opinión pública que ha obligado a la unidad, que ha convencido a los políticos en Venezuela de que están ante un estado de necesidad y que la unidad no solamente es una consigna, sino una exigencia del país. Pero sí tenemos listo nuestro listado. Recuerda que la primera elección primaria fue la que hizo la oposición y que nuestros acuerdos por consenso fueron anunciados al país un mes después de ello. Pero entonces, aquella crítica que le hacían a la oposición o a la mesa, que no había incorporado a ciertos dirigentes regionales, estudiantes, personas de la base, gente común y corriente que no tiene mucha proyección pública, como un cuestionamiento que le llegaron a hacer a los productores del campo, en fin. ¿Hubo gente de esta finalmente incorporada en esta opción? Existe una oferta electoral que es tan nutrida y tan amplia como lo es el país. Por supuesto, nunca puedes complacer a todos. Hay 87 circunscripciones, hay 160 y tantos cargos de diputados, hay muchos más aspirantes que cargos posibles y siempre habrá quien se sienta lesionado o se sienta excluido. En una condición democrática normal, eso se llamaba la planchitis, la candidaturitis. Y bueno, y eso formaba parte del folclore electoral venezolano, pero eso en un momento normal. Ahorita no estamos en un momento normal, estamos en una crisis política muy profunda, estamos en un punto de quiebre de la crisis política venezolana. En este momento lo serio es decir, bueno, estos son nuestros candidatos y con estos vamos a la pelea por la reinstitucionalización del país, por rescatar al país, no de un adversario político, porque yo insisto, lamentablemente nosotros no estamos contendiendo con un proyecto político. En Venezuela, lo que alguna vez fue el oficialismo, que llegó a ser incluso una oferta de redención social, hoy es un grupo de sujetos que están haciendo muchísimo dinero con el diferencial cambiario, que destruyeron, evaporaron el ingreso petrolero. Como no les bastó acabar con $1 millón de millones de dólares por concepto de renta de hidrocarburos, acabaron también con todo el dineral que entró por el concepto de los préstamos chinos, ¿no? Y después de haber acabado con todo eso, ahora están rematando los activos. O sea, ahora están rematando las refinerías, están vendiendo la deuda con descuento. Están vendiendo el oro. O sea, es una cosa insólita, es como el caso lamentable pues, de un padre de familia transformado en adicto a la droga, ¿no? Empieza por gastarse todo el sueldo, después por acabar con los ahorros de la familia y termina vendiendo los muebles, el carro e hipotecando la casa. Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela. Nuestro trabajo es recuperar a este país de esa camarilla y construir una economía libre, productiva, próspera, capaz de financiar una sociedad inclusiva, justa, responsable, en el marco de una democracia funcional y transparente. Ese es el reto. Mucho trabajo por delante tienen entonces. Por cierto que sí. Un gran abrazo, hermano. Bueno, muchas gracias por esta nueva visita que ha sido también bien actual y bien provechosa en este escenario de cambios que vive el país. Ojalá que sigamos trabajando y que en un futuro cercano un programa como este pueda ser emitido en Venezuela en señal abierta, como debiera ser. Vas a ser el primer invitado. Otra vez. Jesús Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, sociólogo, activista social, periodista. Ha sido para mí un gusto llevarles esta nueva conversación. Mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios y será hasta una próxima oportunidad.
Quality Engines. Elestimulo.com presentó.